Bienvenidos, buenos días a todos los muchachos que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es José Luis Hernández Rivera y la plática que yo les voy a dar el día de hoy es acerca de simulación de procesos de manufactura y evolución microestructural que llevamos a cabo aquí en el Instituto de Metalurgia. Normalmente los procesos de manufactura pues son muy variados, como lo vamos a ver a lo largo de la charla, y nosotros nos hemos enfocado un poco más en la parte de formado plástico, aunque también hemos adentrado un poco últimamente en tratamientos térmicos y procesos de soldadura. Es muy importante puntualizarles que la simulación se puede llevar a cabo en varias escalas, como lo veremos a lo largo de la plática, y es muy notorio el avance que se ha tenido últimamente a lo largo de varias instituciones a lo largo del mundo, y ahorita aquí en la universidad con el grupo de trabajo en el que estamos nosotros trabajando, acerca de la evolución microestructural. Entonces, bueno, este será el índice que tendremos a lo largo de la plática. Si hay alguna pregunta, pues por ahí les pido por favor al final que lo hagamos, ¿no? Entonces, bueno, el mundo de los materiales que nos rodea es bastante diverso y muy grande, lo que motiva que las aplicaciones para ellos, pues continuamente se encuentren en innovaciones constantes, ¿no? Dicho crecimiento, pues radica en que las propiedades físicas, químicas, térmicas, ópticas, etcétera, sean ligadas a una cierta microestructura en particular que un material desarrolla cuando es sometido a algún proceso de manufactura, ¿no? Por ejemplo, aquí les presento una foto, una micrografía de un aluminio común y corriente, un aluminio sin nada de aleantes o con pocos aleantes, en el que ustedes ven pues una microestructura con granos equiaxiados y pues esta microestructura a ustedes les va a dar ciertas propiedades mecánicas, ¿no? Cuando nosotros la sometemos a un cambio en el que esta microestructura, su forma de los granos cambia, pueden precipitar algunas otras fases, pues entonces ya las propiedades cambian notoriamente, como en el caso de esto, ¿no? Este es el mismo aluminio, pero ya sometido a un cierto tratamiento térmico, ¿no? Que en el caso de los aluminios, pues se llama tratamiento de precipitación o envejecimiento, ¿sale? Entonces, estos notorios cambios que nosotros vemos a escala en el microscopio óptico, pues a nivel de propiedades representan un cambio muy importante y muy fuerte. Como les decía, esta microestructura pues es alterada debido a los tratamientos o a los procesos con los que nosotros le damos una forma geométrica a los materiales, ¿no? Tenemos muchos ejemplos en la tecnología de hoy. Por ejemplo, en la parte superior de la diapositiva ustedes ven pues una turbina de avión en donde se utilizan básicamente superaleaciones de níquel que tienen resistencias bastante grandes a altas temperaturas, y pues son ambientes en los que, por ejemplo, los aceros no pudieran trabajar de manera óptima, ¿no? Por eso pues se ha seleccionado ahí ese tipo de superaleaciones. En la parte derecha tenemos sensores de oxígeno de aplicaciones automotrices en donde se utilizan pues cerámicos de alta tecnología que utilizan luego, bueno, algunos fenómenos bastante complejos mediante los cuales los coches pues ahora tratan de cumplir con las regulaciones en cuanto a contaminación, ¿no? Este sensor es para que las emisiones de la combustión incompleta pues sean menores cada vez, ¿sí? Y pues finalmente en la parte de abajo tienen por ahí el ejemplo de un microchip en el que se combinan varios materiales, ¿no? De muchos grupos de ingeniería. Por ejemplo, tenemos pues obleas de silicio, tenemos cerámicos como nituro de aluminio y tenemos metales como el aluminio, ¿no? Que se conjuntan en este componente y se usa para aplicaciones electrónicas prácticamente. Bueno, los cambios microestructurales que estos materiales que les comentaba experimentan, pues pueden ocurrir a varias escalas, tanto de tiempo como de longitud. En el caso de la de longitud, pues podemos hablar de que varias disciplinas intervienen en esta innovación. Por ejemplo, hay pruebas que se les hacen a piezas de carro, piezas grandes, en las que se modela pues su resistencia al impacto, como lo ven en este componente, por ejemplo. Y pues esta escala de dimensiones de centímetros, metros, pues nosotros lo llamamos medio continuo, ¿no? Más para abajo, bueno, perdón, ahí en esa parte pues entra mucho el estudio por parte de la ingeniería mecánica. Luego viene más para abajo en cuanto a escala de longitud, pues lo que sería una escala microestructural en donde hablamos de cristales, hablamos de estructuras cristalinas, etcétera. Ahí la ciencia de materiales es pues la ciencia que estudia un poquito más esos fenómenos y detalles o aspectos. Y más para abajo tenemos pues a escala atómica o escala a nivel tipo cuántico, ¿no? También ahí pues se puede hacer simulación y podemos nosotros encontrar la razón de los cambios de propiedades a este nivel, ¿no? Normalmente
los grupos de trabajo que existen en las universidades, y por ejemplo nosotros aquí en la Universidad de San Luis Potosí, pues tratamos de formar grupos multidisciplinarios en los que colaboremos gente de ingeniería mecánica, de ciencia de materiales y gente de física o química, de tal forma que abarquemos un poquito todo este espectro de simulación, ¿no? Porque luego de repente trabajamos en la escala medio continuo, pero encontramos fenómenos que a veces no pueden ser explicados en esta escala y tenemos que recurrir a gente que está trabajando en modelos de tipo atómico o cuántico, ¿sale? Entonces, pues bueno, si se fijan, es un nivel de aplicación bastante amplio en cuanto a escalas de longitud, y pues aquí hay varios modelos, ¿no? Muchos modelos. Bueno, mediante la ayuda de computadoras, hoy en día los científicos pues hemos tratado de congelar o hemos podido congelar la microestructura en estas escalas que les comentaba, y esto nos ha permitido entonces mejorar, analizar y mejorar los parámetros de los métodos de manufactura que usamos para hacer este tipo de componentes que yo les platicaba, ¿no? Sin embargo, pues todo tiene un costo, y entonces la simulación tiene un costo bastante grande en cuanto a tiempo o a costo computacional, ¿no? Es decir, tiempo que las computadoras tardan, o también costo de la inversión inicial de computadoras de alto desempeño para poder realizar simulaciones, ¿no? Entonces, en cuanto esos dos aspectos van aquí involucrados en el costo computacional, ¿no? Tiempo que la computadora tarda en terminar una simulación, y también lo que será la inversión inicial en cuanto a dinero. Lo que nos representa menos costo es pues modelar fenómenos pequeños en los que usamos monocristales con morfologías sencillas o simples, hasta lo más complejo, que es cuando pues necesitamos computadoras de muy alto desempeño, y ahí podemos ya modelar cosas más avanzadas, ¿no? Podemos modelar interacción de policristales, propiedades interfaciales entre ellos, y además podemos usar morfologías realísticas de los cristales o de las fases, mientras que acá, cuando estamos limitados en cuanto a equipos de cómputo, pues tenemos puras geometrías sencillitas, ¿no? Como modelar una fase como un círculo y la matriz como un cuadrado, por ejemplo, ¿no? Pero ya acá, cuando contamos con equipos más avanzados, pues podemos modelar todo lo que ahorita les comentaba, ¿no? Y las geometrías pues ya se hacen más complicadas. Aquí les presento algunas tablas con muchos métodos, no voy a abundar mucho en ellos por la cuestión del tiempo, pero para que los conozcan más o menos y en dónde se aplican, ¿no? Esto es para la escala nano y micro, donde usan mucho fenómenos de tipo de partículas, física de partículas, y lo usan los químicos y los físicos bastante, ¿no? Todos estos fenómenos que están a la izquierda. Aquí está la escala de longitud en la que se dan esos fenómenos y algunas aplicaciones. Aquí en el grupo del Instituto de Metalurgia, donde nosotros trabajamos, pues lo hacemos más hacia la escala un poquito más grande, ¿no? En la escala micro o meso, ¿no? Que le llaman. Aquí tenemos modelos de autómata celular, modelos de dinámica de dislocaciones o algunos otros más que hay por aquí, que nos ayudan a modelar fenómenos como la recristalización, la nucleación, el crecimiento de grano, la activación térmica de ciertos fenómenos, la plasticidad de cristales, la mecánica de fractura, el engrosamiento de subgranos, etcétera, etcétera. Hay bastantes fenómenos metalúrgicos que podemos nosotros abarcar en esta etapa. Bueno, perdón, en esta escala. Y también trabajamos un poquito en esta otra, que es la del nivel meso-macro, ¿sí? Macronivel, en donde usamos simulaciones de elementos finitos para poder trabajar con campos o gradientes de fuerzas o esfuerzos mecánicos, campos electromagnéticos, campos de temperatura, etcétera, etcétera, ¿sale? Entonces son bastantes modelos los que hay. Desafortunadamente pues no podemos lidiar con todos al mismo tiempo, y pues vamos aprendiendo poco a poco cada uno de ellos para poder ofrecer soluciones óptimas para lo que nos pide la parte de ciencia básica, o en ocasiones para soluciones que nos pide la gente de industria, ¿no? De empresas que están aquí alrededor de nosotros. Algunos de los procesos en los que nosotros hemos incorporado algo de simulaciones son en estos grupos de manufactura. Hemos hecho algo de solidificación, muy poquitito de maquinado, y las dos últimas partes son en las que hemos adentrado un poco más nuestra investigación, que es lo de tratamientos térmicos y la parte de formado plástico. En procesos de fundición, pues, ¿para qué nos sirve modelar? Pues nos sirve para conocer los gradientes de temperatura que una pieza va a tener cuando la vacían de estado líquido y que se va a volver un sólido. Eso les puede permitir a ustedes predecir, zonas donde se solidifica más rápido, zonas donde se solidifica más lento, y con esto poder predecir las contracciones que el material puede tener
y de esta manera saber cómo compensar ese material que se contrajo al momento de estar solidificando, ¿no? Y hacer un buen diseño entonces de su sistema de alimentación para lo que sería la parte de vaciado, ¿no? En el caso del maquinado, también hay bastantes cosas interesantes que se pueden predecir. Unas de ellas son, pues, son las fuerzas de corte, las fuerzas que la herramienta experimenta cuando ustedes están en un torno, con un buril o en una fresadora que tiene una fresa, o inclusive en una broca, como aquí en el ejemplo que les presento. ¿Cuáles son las fuerzas que esa broca experimenta? ¿Cuáles son los esfuerzos en el material? ¿Cuál será el desgaste en la herramienta? Y sobre todo también las temperaturas que se alcanzarán, sin necesidad de hacer una inversión alta en termopares o inclusive cosas que a veces no pueden medir como un esfuerzo, pues lo pueden predecir mediante la simulación en este tipo de procesos. En el caso de las cosas que nosotros hemos hecho, pues hemos modelado, por ejemplo, nosotros en el caso de formado plástico de polvos metálicos, pues hemos modelado por ejemplo, en este video que aquí les presento cortito, la evolución de la densidad que una pieza hecha por metalurgia de polvos tiene durante una extrusión que realizamos nosotros, ¿no? A nosotros nos sirve bastante el predecir esto porque así sabemos las regiones donde la densidad está adecuada, donde se ha logrado un 100% de consolidación, y regiones donde no. Por ejemplo, aquí en las zonas amarillas que ustedes observan o en las zonas verdes, pues quiere decir que no estamos consolidando por completo. Esto nos permite tomar decisiones para mejorar los herramientales y sus diseños, ¿sí? También hemos trabajado algunos otros procesos alternativos. Por ejemplo, hemos modelado procesos de forja, de extrusión, de trefilado, y en este caso están viendo una simulación hecha de un proceso de acuñado que hicimos en una demostración para un evento de difusión que tuvimos anteriormente. Aquí se está acuñando. El acuñado es simplemente la producción, por ejemplo, de monedas, así se le llama a ese proceso, y aquí nosotros estamos acuñando una moneda con el logo de la universidad. Esta simulación a nosotros nos permite ver principalmente el flujo de material, que el flujo de material sea adecuado para que llene las cavidades de los moldes que se están usando para aplastar a este componente, y que entonces se llene perfectamente las cavidades, porque en ocasiones no hay un buen flujo de material por cuestiones de fricción en los dados y no se llena de manera adecuada, y entonces los detalles geométricos, por ejemplo, de esta águila, pues no quedan bien realizados, ¿no? Por otra parte, también nos permite saber las zonas en donde la moneda o la geometría va a tener la mayor cantidad de esfuerzo o de deformación, y de esta forma, pues tomar decisiones en cuanto al material del cual vamos a fabricar este tipo de componente, ¿no? El caso de una moneda, ¿no? Aunque el proceso de acuñado, pues bueno, sirve para hacer muchas más cosas, ¿sale? Entonces, bueno, todo esto nos lo presentan las simulaciones en un código de colores que le llamamos nosotros mapas de contorno. Y en este caso, este mapa de contorno, pues es para la deformación, ¿no? Entonces, les digo, esto nos permite tomar decisiones en cuanto a qué zonas están más deformadas, y cuáles zonas tienen mayor esfuerzo aplicado, ¿sale? Bueno, en cuanto a proyectos y líneas de investigación que manejamos, pues eso, bueno, ahorita se los voy a presentar a continuación, pero antes de eso, pues les presento una geografía bastante importante de cómo está el sector automotor en México, especialmente alrededor de San Luis, en la zona Bajío, porque esto es lo que a nosotros nos motiva a proponer nuevos proyectos de investigación en el área que trabajamos, ¿no? Vemos que en San Luis pues tenemos ensambladoras, dos ensambladoras grandes, General Motors y BMW, pero también alrededor de nosotros hay bastante área de oportunidad. En Monterrey hay 3, en Guanajuato hay cerca de 5, en Aguascalientes hay otra, etcétera. En Puebla está también otra. Entonces, todo esto, normalmente nosotros no les trabajamos directamente a ellas, porque estas empresas pues tienen sus centros de investigación propios y todo, pero hay empresas que son proveedores de ellos, que no tienen sus centros de investigación, y son algunas de las cuales en ocasiones nosotros tenemos oportunidad de colaborar, ¿no? Y trabajar con ellos. Entonces, esto representa una gran área de oportunidad para la parte metalúrgica. Bueno, un primer proyecto que nosotros hemos trabajado es acerca del diseño mediante el uso de métodos computacionales en la parte de termodinámica para modelar microestructuras en aceros de tercera generación automotriz, con énfasis en la formabilidad plástica. Es decir, nosotros diseñamos microestructuras que nos permitan alcanzar el modelo conceptual de una sola pieza hecha de 1 o 2 componentes. Normalmente en la industria automotriz hay piezas que están hechas de hasta 10 partes, perdón, o subcomponentes. Entonces, una de las tendencias
de hoy en día en la industria automotriz es disminuir la cantidad de piezas en un ensamble. Entonces, para eso se necesita pues tener aceros o materiales que resistan bastante elongación o deformación, pero también que tengan una alta resistencia mecánica. Entonces, pues los aceros es un grupo bastante amplio de uso en los coches, y pues su evolución ha sido a través de varias generaciones, desde la primera generación hasta la segunda generación, y hoy en día se está trabajando en la tercera generación, que es en la que nosotros trabajamos, ¿no? En la que se procura que el acero tenga una resistencia superior a 1100 megapascales, conservando ductilidades por encima de 40-35%, con el fin de lo que les digo, ¿no? De lograr profundidades o alturas de embutido más grandes y de esa manera disminuir los componentes en un ensamble o en piezas que se usan en los coches. No ha sido fácil y no es fácil porque se requiere pues hacer toda una termodinámica de soluciones, ya que en estos aceros de la tercera generación pues lleva varios aleantes. Uno de ellos típicamente pues son el manganeso, el aluminio, el silicio y además el carbono, ¿no? Entonces, el hablar de la interacción termodinámica de todos esos elementos pues no es nada directo ni nada sencillo. Entonces, gracias a algunos softwares que nosotros tenemos, pues nos ha ayudado bastante, ¿no? A entender un poquito y establecer esa información para este tipo de aceros. Y bueno, eso lo hemos hecho porque vean la tendencia que hay en el uso de los automóviles, ¿no? En el uso, perdón, del acero en los automóviles. Los aceros convencionales, que se conocen como mild steel, pues su uso va a la baja. Se pronostica que de aquí al 2030 esto bajará alrededor de un 70%, mientras que los aceros de los que nosotros estamos trabajando de segunda, tercera generación y algunos de la primera todavía, de los aceros avanzados de alta resistencia, pues su uso se va a incrementar en todos los continentes, al menos en un 273%, ¿no? De aquí al 2030. Entonces, con estas perspectivas es por las razones por las que nosotros estamos trabajando en este grupo de materiales. Esto simplemente es un esquema de un coche y de las piezas que actualmente se emplean y se fabrican de ese tipo de aceros. Nosotros lo que hacemos es básicamente en este proyecto pues modelar termodinámicamente con el uso de un software que se llama Thermocalc las cantidades de los salientes que tenemos y pues obtenemos varios diagramas que nos permiten elegir la mejor opción y después lo vaciamos experimentalmente, hacemos láminas de ese acero y evaluamos su microestructura que esa lámina tiene al final del proceso, ¿no? En esto estamos trabajando pues, en algunas tesis doctorales y en algunas tesis de maestría. También trabajamos en la parte de modelado por elemento finito para optimizar procesos de conformado plástico, en los cuales nosotros evaluamos el cambio que hay en propiedades de los materiales de ingeniería, específicamente aluminios y también aceros, pero además de eso vamos un poco más allá, tratamos de evaluar los cambios en la microestructura, es decir, no nos conformamos con predecir esfuerzos y deformaciones, sino que también nosotros queremos avanzar más y poder predecir los tamaños de grano o los tamaños de cristales que tendrá un material de ingeniería cuando es sometido a algún proceso de formado plástico. Y esto no ha sido fácil porque necesitamos también establecer ecuaciones constitutivas de flujo plástico. Las ecuaciones constitutivas de flujo plástico determinan la forma en la que un material se comportará bajo un cierto proceso de formado plástico. Y como son materiales nuevos, de reciente generación los que estamos trabajando, o inclusive de química nueva, de reciente fabricación, pues en la literatura y en los softwares no existen ese tipo de datos o información. Entonces nosotros pues tenemos que generarla, desafortunadamente, pues eso sí lleva un poquito de tiempo, ¿no? Pero bueno, seguimos trabajando en eso. También otro proyecto en el que trabajamos es en el modelado micromecánico de esfuerzos y deformaciones para poder establecer una mejor integridad estructural de componentes que se usan en el carro en la parte del tren motriz y de la suspensión, como varios que ven por aquí en este esquema, ¿no? Ese modelado, pues básicamente lo hacemos a través del software ANSYS. Nosotros establecemos propiedades en este caso es para un hierro nodular, la imagen que tienen aquí. Es un hierro nodular que tiene grafito y la matriz la tiene de ferrita. Entonces, pues nosotros vemos las interacciones a nivel micromecánico que hay de ese tipo de materiales. Un material muy suave como el grafito, un material más duro como la matriz, y evaluamos los gradientes que podemos tener mediante celdas representativas a nivel micromecánico, y con eso podemos mejorar la respuesta que estos componentes tienen durante su desempeño ya en un coche, ¿no? Entonces, bueno, este es otro proyecto en el que trabajamos. Finalmente les presento alguna de la infraestructura que tenemos en el laboratorio de formado plástico y modelado de microestructura. Tenemos estaciones de trabajo
con una inversión de cerca de 200,000 pesos. Tenemos un horno de inducción que apenas vamos a arrancar en este semestre, en el que la inversión fue de cerca de 800,000 pesos. Tenemos una impresora 3D que nos sirve para elaborar prototipos de los herramientales de formado plástico y así evaluar si la geometría es correcta o no antes de que se fabrique, porque pues luego esos herramientales se fabrican de aceros bastante caros. Entonces, pues primero los imprimimos en 3D, evaluamos su geometría si está correcta o no y después ya lo fabricamos en metal. También nos ha servido mucho para fabricar modelos para procesos de fundición. Aquí está la inversión también que se hizo para este tipo de equipo. Tenemos el software Thermocalc, que tiene acoplada la base de datos para aceros y aleaciones de aluminio. Aquí la inversión fue de cerca de 700,000 pesos para ese software y para sus bases de datos. Tenemos este otro software, que es el software Deform, con el que modelamos los procesos de formado plástico y los cambios en la microestructura que hay. Su inversión fue de cerca de 350,000 pesos. Y tenemos prensas hidráulicas en las cuales evaluamos pues los datos que sacamos del software Deform, por ejemplo, ¿no? Si el software dice que el formado de un material necesita 10 toneladas o 15 toneladas, pues ya una vez que nosotros hacemos todo el desarrollo experimental, validamos con este tipo de prensas el que eso sea cierto, y si no es cierto, pues nos regresamos a la etapa de simulación para corregir datos o valores, ¿no? que por ahí estén incongruentes. También tenemos varios herramientales fabricados para las operaciones de formado a nivel laboratorio y pues aquí están los montos de inversión, ¿no? Y finalmente, bueno, les presento algunas empresas con las que hemos colaborado, principalmente en servicios técnicos, pero también en cursos de actualización, ¿no? Así como algunos proyectos pequeños, ¿no? Algunas empresas de aquí de la región de San Luis Potosí, como lo ven, la mayor parte de ellas enfocadas en la parte automotriz. Y bueno, hasta ahí es mi intervención en esta plática. Espero haber sido claro y si no, pues adelante con las preguntas. Gracias, José Luis. ¿Sí hay alguna pregunta al respecto? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Yo entré tarde a esta conferencia. Nada más quería saber, todo esto que acabamos de ver, ¿qué es un solo departamento o es nada más una materia o qué es? Perdón. La infraestructura que te les presenté pertenece al área de materiales, a toda el área de materiales del Instituto de Metalurgia. Gracias. Sí, de nada. Buenos días. ¿Se me escucha? Sí. Yo quisiera saber, ¿el enfoque de la materia o de esta área de la maestría es completamente enfocado al área laboral, al área investigacional o es dividido? ¿Hablan de lo que la plática que yo les di? Sí. Bueno, miren, los equipos que ahorita presentamos pues son parte del área de ingeniería de materiales de aquí del instituto, ¿no? La maestría en ingeniería de materiales está encasillada aquí mismo en el área de ingeniería de materiales del instituto. Entonces, pues básicamente nosotros estamos enfocados en la parte de ciencia básica, pero sí tenemos colaboraciones muy continuas con industria. Desafortunadamente, las colaboraciones en cuanto a proyectos de posgrado o tesis con industria son muy escasas. Sí ha habido y sí hay, pero las oportunidades son pocas porque, por una parte, muchas industrias pues tienen sus tiempos de respuesta bastante rápidos y normalmente la investigación no tiene el mismo o la misma dinámica que ellos requieren o que llevan, ¿no? Pero bueno, si podemos hablar de la conveniencia de la maestría que tiene para la industria regional, pues es que los prepara de una forma bastante adecuada para cuando ustedes salgan, pues ser una persona le llama el CONACYT de alto nivel humano, de alto capital humano, para que puedan emplearse en alguna de estas empresas que nos rodean, ¿no? En toda la parte del Bají. Gracias. Sí. Buenos días. No sé si me escuchan. Buenos días a todos. Yo tengo una pregunta. Sí, buenos días.
Más que nada, bueno, yo tengo inquietud, ¿cuál sería el requisito para ser parte del posgrado de metalurgia? Perdón, este tipo de información la tenemos contemplada en la última pregunta, entonces si es tan amable Bueno. de esperar Una para... disculpa, ok, adelante. No hay cuidado. Ajá, sí. ¿Alguien más? Nada más para terminar, agradecemos al doctor José Luis Hernández Rivera su presentación y le pedimos a la doctora Elizabeth Martínez que empiece a cargar su presentación, por favor.